Encontranos en Facebook, facebook.com/FM Interferencia. Tercer bloque de Hemisferio Izquierdo. Como le había anticipado, por favor, contame. ¿Cómo seguimos ahora? Me toca pisarle el jardín, porque vamos a hablar sobre los poderes del placebo, un tema que sería presuntamente la medicina. Claro. Me abre las puertas, después quiero ver si no pretende echarme. No, jamás. Me di cuenta de una cosa, no sé si te has prestado atención. ¿Cómo el programa empieza hablando de, ¿cómo es la canción del doctor de Arjona? ¿Viste? Sí, no, ¿cómo de Arjona? De Joaquín Sabina. De Joaquín Sabina, por favor, no confunda Arjona con Sabina, porque van a ir a pegarle de nuevo acá. Sí. Perdón. Eso no te toca un poco, ¿no? De que haga como una apología del médico y no de tanto del psicoanálisis. No. A mí no me hieren en ningún narcisismo, por lo menos por ese lado, que Arjona igual diga, oiga, doctor. Te abre las puertas del jardín. No me pise las flores, lo único que te pido. No le garantizo nada. No le garantizo nada. Te invito a que tomes unos mates, pero no me pises el jardín. A ver, contame un poquito cómo es este tema de los placebos. A ver, ¿qué es lo que me podés plantear vos desde la psicoanálisis? ¿Cómo funcionaría una pastilla que no tiene absolutamente nada que químicamente te haga un efecto, pero sin embargo funciona. Sin embargo, Epur si mueve. Sin embargo, se mueve y sin embargo, Epur si cura. Podríamos, no sé si se dice en italiano. No sé, pero tranquilamente podría ser así, ¿no? Uno se toma una pastillita que es un tic-tac, pero te hace algo. Y quería decir esto por lo siguiente, porque, a ver, los placebos siempre fueron como un gran enigma en el campo de la clínica. Desde el punto de vista de decir, bueno, evidentemente a veces funciona una pastilla que, como bien decías vos recién, en términos químicos no tienen absolutamente nada, se le provee a un paciente a quien se le dice que tomando eso debería, aunque sea, aliviar sus padecimientos, y en muchos casos se termina curando. Los placebos, inclusive, me meto un poco del campo psi, porque para algunos cuadros depresivos y hasta también como analgésicos han sido instrumentados durante muchas décadas, y ahora parece ser que empiezan a tener una efectividad bastante asombrosa para determinadas, vamos a decirlo así, neuropatologías, como por ejemplo el Parkinson, ¿no? Ajá, sí. Que es una enfermedad donde, como se conoce comúnmente, tiende, ¿no?, a determinados temblores, ¿no es cierto? Convulsiones que, por supuesto, que implican un padecimiento para el paciente bastante importante. Muy importante. No solamente los movimientos, que paradójicamente uno conoce el Parkinson como un exceso de movimientos y se caracteriza justamente todo lo contrario, ¿no? Por una falta de movimientos. Sí, si lo tenemos que decir, y esto seguramente vos me vas a ayudar, desde el punto de vista más, si se quiere, clínico-científico, el Parkinson en realidad está causado por una inhabilidad del cerebro para liberar suficiente dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene una incidencia importante en nuestro estado de ánimo, pero que también sirve para lo que sería la regulación del movimiento. Exacto. Cuando el cerebro no segrega, ¿no es cierto?, la suficiente dopamina, puede dar lugar a un cuadro parkinsoniano. Exactamente. Es que es complejo, porque no es simplemente una cuestión del neurotransmisor, vos hablabas de la dopamina, ¿no? No es simplemente una cuestión de lo que hace la dopamina, sino en dónde está funcionando o deja de funcionar, más que del neurotransmisor, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso, hasta ahora los científicos, hay una investigación de un profesor del Centro de Investigación Pacific Parkinson de la Universidad de British Columbia de Vancouver, que con el psicoanálisis no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Que se abocan más desde el punto de vista clínico a lo que sería el área también de las neurociencias. El profesor John Stoessel empieza a verificar cómo en los últimos años el placebo aplicado a pacientes parkinsonianos empiezan a tener, digamos, una mejora bastante llamativa. Bueno, un artículo que de nuestra investigación también por la web habla a las claras, en términos de casuísticas, del caso de un paciente, bueno, en este caso llamado Paul, no vamos a decir el apellido por una cuestión de... Me parece muy bien. El artículo no lo dice por una cuestión de confidencialidad. Exacto. Este paciente Paul participó en una prueba que dirigía Stoessel, ¿no? Y uno de los requerimientos era dejar la medicación.
Qué raro, ¿no? Uno le dice, hola, sí, vengo, Sí, vengo vengo por por el nuevo supuesto tratamiento, sí, tiene que dejar la medicación. Es como, ¿no? fuerte, Sí. ¿no? Máxime con un cuadro parkinsoniano donde no es un resfrío. Por supuesto, donde uno sabe que, digamos, no precisamente la va a pasar mal, pero bueno, digamos, se siente con ciertas limitaciones en su vida cotidiana y eso lo afecta a uno psíquicamente un montón, ¿no? Digo. Bueno, ahí vamos a ver un poco si podemos comprender el placebo desde otra, digamos, no solamente desde el punto de vista de la neuroquímica cerebral. Claro. Este paciente acudió al hospital, evidentemente firmó el consentimiento, de como requerimiento era dejar la medicación, acudió al hospital, tenía digamos, todo el cuadro sintomático a flor de piel. El paciente cuenta, allí fue cuando me dieron esta cápsula y dejaron pasar media hora. El tiempo normal que se necesita para que la medicina empiece a actuar y ¡boom! Cuenta Paul. Yo pensaba que se trataba de una medicina muy buena. Mi cuerpo se erigió, mis hombros se fueron hacia atrás. No había manera de que pudiera estar así sin medicación. Excepto, lo que dice el artículo, excepto que a Paul no le habían dado un fármaco, sino que le dieron placebo. O sea, el propio paciente, bueno, después plantea que estaba sorprendido, que cuando tomó la medicina sintió cambios físicos, y hasta se pregunta cómo si algo sin nada puede crear las mismas sensaciones, porque el placebo de por sí no es nada, no tiene, exactamente, es simplemente desde la composición química de un medicamento, nulo. no tiene absolutamente nada. No, pero sí perdón, que te interrumpa. Sí, Forma parte digamos, del hábito de la toma de la medicación, ¿no? Digamos, eso también forma parte. Igual me gustaría ahondar un poco más seguramente no sé si tendrás esa información, ¿no? Pero de ahondar un poco más de las características de la enfermedad, con qué estado de avanzado estaba, ¿no? Porque hay cosas interesantes, por ejemplo, uno dice, bueno, tiene Parkinson, entonces le hace el tratamiento del Parkinson, pero el tratamiento del Parkinson tiene como distintas etapas y también cuanto más se toma, más posibilidades tenés de ir empeorando en su cuadro, digamos, Claro. ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas también pueden influir, ¿no? Digamos. Acá en este caso el estudio no era solamente la provisión y la observación en relación al placebo. Ajá, contame Esto más. te va a interesar, A ver. porque tiene que ver con determinados mapeos cerebrales. Ajá, que mira algo vos. tiene que ver con lo tuyo. Exacto. Lo nuevo del trabajo del profesor Stoessel Sí. es que al escanear el cerebro de los pacientes con Parkinson, en el cual él iba tomando la casuística cuando se les provee de un placebo, pudo tener indicios de cómo esta pastilla, digamos, sin ningún ingrediente, que es el placebo activo, puede tener algún efecto en los pacientes. Ajá. Lo que descubre Stoessel con este paciente Paul es que responde bien al placebo, y no solo se trata de que lleva mejor los síntomas, ¿no? O que de alguna forma va pudiendo revertir los síntomas. Más bien, digamos, lo que se trata del placebo es que actúa, y esto es lo novedoso, que te va a interesar, como disparador para la liberación de dopamina por parte del propio cerebro. Mirá qué loco, ¿no? Porque ¿cómo llegan a ese mecanismo? Digamos, porque al fin y al cabo hay un mecanismo químico, molecular, digamos, de un proceso celular que nada tiene que ver con la nueva medicación, digamos, o con una nueva pastilla que uno toma, digamos, ¿no? Para llevarlo más a lo criollo, ¿no? Fíjate lo que dice Stoessel. Lo que descubrimos es que alguien con Parkinson, o mejor dicho, es que en alguien, con Parkinson, Sí, sí, se entendió. el placebo puede liberar tanta dopamina como anfetamina o velocidad puede hacerlo alguien con un sistema sano de dopamina. Así que se trata de una respuesta importante. Yo creo que esto es lo novedoso. Claro, sí, por Que supuesto. el propio cerebro empieza a segregar la dopamina que previamente a la provisión del placebo podríamos decir que estaba en déficit. Ajá, exacto. En relación a la propia segregación Claro. de los neurotransmisores y en este caso de la dopamina. En la Universidad del Colorado, otro profesor llamado Thor Bager, neurocientífico, que estudia lo que ocurre en el cerebro cuando las personas reciben un placebo y piensan que es un analgésico, lo que plantea es lo siguiente: cuando le recetamos a la gente un tratamiento con placebo, lo que vemos es que una liberación de, atención, opioides endógenos, ahora vamos a explicar un poquito qué es esto, A ver, que es la morfina del cerebro. Hablar de cosas así que no tienen tanto que ver con el psicoanálisis. ¿eh? Yo te dije que te iba a pisar el jardín, Sí, así sí, que lo siento sí. mucho si ya alguna plantita No, por te la he favor. dejado marchita. ¿Qué dice este muchacho, el profesor Bager? Ajá. Es que el placebo, además, como veíamos anteriormente en el caso de los pacientes con Parkinson, libera dopamina, también libera los opioides endógenos, que es la morfina del cerebro. Exacto. Lo que ello significa es que el efecto placebo está aprovechando el mismo circuito de control de dolor que un medicamento opiáceo como la morfina. Si querés, aclaramos que la morfina es un opiáceo, o sea, es un
vamos a decirlo para que la gente lo entienda, un súper analgésico. Claro, ¿no? si uno podría decir que, no sé, que viene del ibuprofeno, opio. Ujú. un ibuprofeno te calma el dolor, la morfina es como, no sé, como un tanque de guerra del ibuprofeno, digamos. De ¿no? hecho, Una cosa así, la por morfina, como digamos como un opiáceo, muchas veces fue utilizado también como un psicoactivo. Por supuesto, por supuesto. La heroína es un derivado, es un derivado, de la morfina. sí, pero se usan en muchas cosas. Por ejemplo, la codeína, que se usa mucho para la tos, ese tipo de cosas, también es un derivado de la morfina, digamos. No es que uno... El Vicodin que toma el Dr. House. Exactamente, también es un derivado que de la... también es adicto. Los opiáceos suelen generan una muchísima adicción. Muchísima, adicción. muy alta la adicción que generan y muy difícil de tratar. De hecho, un día que hablemos más de adicciones, si querés, en Estados Unidos hay clínicas para dejar la heroína. Sí, Entonces, sí. Es que la heroína en Estados Unidos, en términos epidemiológicos, ha sido un flagelo claro. muy importante y lo sigue siendo, ¿no? Y ahí, bueno, le dan un opioide diferente, digamos, como que los dejan drogarse en ese lugar, entre comillas, para después poder salir de esa adicción mucho más sencillo. Ahora, contame más. Ahora, todo muy lindo. Los investigadores neurocientíficos, neurólogos, nos cuentan que en determinados cuadros de ciertas, vamos a decirlo así, neuropatías, Ajá. como en este caso puede ser el Parkinson, o también en determinados cuadros psiquiátricos como las depresiones, lo que se empieza a verificar no solamente que los síntomas se revierten, sino que a posteriori de la provisión del placebo, el propio sistema nervioso central, en este caso el cerebro, empieza a segregar más esa endorfina. sustancia, ese neurotransmisor que estaba en déficit. Exacto. ¿No? Sí, Bueno, eso me al parece paciente que esto no le importa, dice, mire, mientras yo me sienta bien, me da igual. que segregue, claro. no segregue. Muy bien, ahora pregunto, Dígame. Quo vadis, ¿qué ocurre acá? ¿Qué está pasando? Y eso Diría es algo que el doctor, ¿cómo se llama el doctor? Lo debería responder más con mayor Usted que es precisión. hombre de ciencia y los psicoanalistas somos pura charlatanería, Sí, dirían sí, por sí. ahí. Porque Estudian podemos dibujitos. ver en términos descriptivos cómo va el mecanismo químico cerebral, ¿no? Y en este caso el placebo. Ahora, ¿por qué se cura un tipo? No, Te pregunto, diga. no tengo una Yo respuesta le dije a que eso. le iba a pisar el jardín, Es así que es muy complejo porque realmente no tengo una ¿Qué se le respuesta a ocurre? eso. No, es que pensando no me así quiero en voz hacer el analista alta- con usted. no, ¿Qué no, piensa? por Dígame lo favor. primero que... Pensando así en voz alta, ¿no? Digo, es muy complejo porque para adentrarnos un poquito más en lo que es la fisiopatología del Parkinson, digamos, ¿no? Que tiene que ver con circuitos del movimiento, ¿no? Particularmente el lugar que no secreta dopamina es la sustancia negra que está en el mesencéfalo, digamos. La gente que nos está escuchando, si quieren, googleenlo, digamos. Es muy complejo porque es una zona que se va atrofiando. De hecho, uno ve esa zona después, digamos, en una autopsia o en algún otro estudio, digamos, donde uno pueda estudiar ese espacio, ese lugar, y ve que está más chiquito. Tiende a ser una enfermedad mórbida que se va degenerando progresivamente. Exactamente, sí. es una enfermedad crónica que tiende digamos, uno puede evitar el avance o tratar de evitar el avance, pero el avance es inevitable en algún punto porque por más que uno lo trate y haga su mayor esfuerzo, esto sigue avanzando y tiene que ver claramente con que ese lugar, ese espacio de células se van muriendo, digamos, por distintos procesos. No viene al caso del programa, me parece a mí. Y bueno, me llama la atención cómo es que esto funciona, digamos, con qué mecanismo podrían surgir nueva cantidad de dopamina en ese lugar donde las células, al contrario, están todas atróficas porque, claro, como no funcionan correctamente, se atrofian, digamos, ¿no? Ahora, si decimos que el placebo, desde el punto de vista objetivo químico, carece de cualquier efecto activo, ¿no? Exacto. De cualquier propiedad, cualquier función activa. Sí. La pregunta sigue siendo por qué se cura un tipo. ¿Cuál es la propiedad que envuelve a esa ¿A pastilla una que cosa no más tiene general? absolutamente nada? ¿Qué se nos ocurre? Yo pienso en cosas más generales, ¿no? Porque, digamos, esto es muy puntual, digamos, ¿no? Pero Porque acá, perdóname, no es solamente que se atenúan los síntomas. Acá, a posteriori, el cerebro empieza a funcionar de la manera que tenía que funcionar previamente. Acá es ¿Qué más pasa? complejo. Eso yo no tengo una respuesta no a se eso. juega. No, es que no te puedo Usted es un decir. cobarde, mucho hombre de ciencia, pero usted es un cobarde. Me trata de cobarde al aire. Porque se si vea no vamos positivo. a tener que apelar a la metafísica, a plantear No, que hay algún no. poder espiritual Yo dentro creo del que placebo. sí, debe porque haber algún poder mágico. No, la verdad es que no tengo una respuesta particularmente en este caso de lo que es el Parkinson y por qué estas personas tienen esa mejoría, digamos, tan marcada, digamos. Pero, digamos, el tema del placebo, hay un montón de efectos, digamos, en cosas mucho más triviales, digamos, que tal vez no tengan un proceso orgánico tan marcado, digamos, y que uno, bueno, con el simple hecho de
de que uno se sienta mejor porque piensa que estás tomando algo, eso repercute después en el organismo, qué sé yo. A ver, recuerdo casos de, no sé, una persona viene a decirme, yo necesito que me des una benzodiazepina, yo necesito diazepam, qué sé yo. En un par de bloques vamos a hablar de eso. Claro, en una guardia, qué sé yo. Y yo con mi compañero miramos y dijimos, no, nosotros no le vamos a dar a un tipo que viene a pedirme un clonazepam, se lo vamos a dar porque sí. Hicimos una especie de placebo, digamos, hicimos solución fisiológica con dextrosa, digamos, para que tenga un gusto medio feo, digamos, y se lo dimos y el tipo estaba contentísimo, se sentía porque acá feliz. el punto no es el placebo en sí, sino quién le da el placebo. Exactamente. A eso ¿no? un poquito, a eso un poquito me quería referir, ¿no? Porque acá lo primero que podíamos tender a pensar es que, bueno, evidentemente el poder de la sugestión a veces mueve montañas o puede atenuar determinados cuadros o neuropatías, como por ejemplo el Parkinson. Acá, si quizás, un primo de este paciente, Paul, o el vecino hubiera dicho, tomate esta pastillita, no hubiese pasado no nada. hubiera pasado nada. El punto acá es lo que trabajamos desde el punto de vista de la sugestión. De hecho, en los primeros estudios de Freud, con su maestro Breuer, Joseph Breuer, que fue su primer maestro para trabajar las histerias. Bueno, hay un caso emblemático, aquellos psicoanalistas o que estudian psicología lo van a conocer casi como quien conoce la Coca-Cola, que era una de las, previo a Dora, una de las pacientes emblemáticas de las histerias, llamada Ana O, cuyo nombre verdadero era Berta Pappenheim, que fue primero paciente de Breuer, del maestro de Freud, que después un poco se la saca de encima y se la manda a Freud. Nace el Talking Cure, o si lo traducimos, la cura por la palabra, exactamente, donde todavía ni siquiera existía el concepto de transferencia, sino que el propio Freud ve cómo en el vínculo con el médico existía estos fenómenos casi, vamos a decirlo así, paranormales o casi mágicos, sí, en el cual, por el propio hecho de hablar sentir una mejoría, digamos. Exactamente, y depositar el saber en el otro, la propia Ana O le decía este método, el método del desollinador, porque era como vaciar toda la basura que tenía en su espíritu y en su alma. Estoy hablando mucho antes de lo que conocemos, hace unos programas hablamos de la transferencia. Claramente que la transferencia muy previo es a un eso. punto de inflexión en el desarrollo de la historia del psicoanálisis. Era el puro método, digamos, catártico. La catarsis viene, Aristóteles, los griegos le decían catarsis, en griego es purificación. Como Después, de liberarse, digamos, ¿no? Exactamente. Previamente a la transferencia, que Freud diga, bueno, asocie, diga lo que se le ocurre, existía la sugestión o la abreacción, le dice Freud, que es esto de hablar, de plantear las emociones a través de la palabra y que se produzca lo que hoy, muchos años después, los psicoanalistas podríamos decir como el vaciamiento de cierto goce que hay en el cuerpo. De hecho, no solamente el psicoanálisis habló del problema de la sugestión, sino que otros autores de otros campos, primos hermanos del psicoanálisis, como en este caso la antropología, y vamos a hablar de uno de los principales referentes de la antropología, como fue Claude Lévi-Strauss, que lo nombramos al principio del programa. El propio Lévi-Strauss hablaba de la llamada cura llamanística, de la misión que cumplía el chamán en la tribu. ¿Por qué cura un chamán? Es casi como ¿por qué cura un placebo? Claro, más o menos. Bueno, pero no sé si tan así igual, a ver. Porque el chamán, por más que exactamente tiene esta cuestión de que, bueno, te lo da el tipo que sabe, digamos, el que trata de mejorarte en algún aspecto, pero muchas veces, no sé si, digamos, es puramente así, digamos, ¿no? Pero el chamán a veces también te aporta el yuyito de no sé qué, el yuyito de tal otro. Partiendo de la base que pueda haber algún componente psicoactivo o fitoterápico en el yuyito que te da el chamán. Eso, digamos. Pero el chamán tiene, usted sabe que inclusive aquellos conocidos, uno siempre tiene un conocido que, por ejemplo, es medio chamán. O fue en un viaje y quiso probar ayahuasca y tenía que ser con un chamán. Siempre el poder de la palabra en términos de la sugestión no es menor al lado de el propio componente psicoactivo que puede tener el yuyito. No, por supuesto, digamos. No quiero descargar que el 100% de su capacidad del chamán, digamos, por más que sea muy reducida o no te sabría decir, pero intuyo que es muy reducida,
esté simplemente en el efecto del yuyito, digamos. Pero me parece que eso forma parte, digamos, del hecho de que, bueno, te da algo que tiene algún efecto mínimo y que encima te lo da un tipo que es el que se encarga de curar a toda la población, digamos, de que vive en esa tribu. ¿Cuánto digamos. de esto? Porque de hecho, y con esto vamos cerrando un poco antes que nuestra producción nos asesine. La cura llamanística de Levi-Strauss, digamos, lo que sería el propio saber está del lado del brujo. Y está sustentado en el mito. En esto trabajó mucho Levi-Strauss. Desde el psicoanálisis, en realidad el saber está del lado del paciente, es un saber no sabido. Hacemos esta vuelta de tuerca porque ¿cuánto puede tener de cura llamanística el placebo? Porque en términos científicos, neuroquímicos o hasta farmacológicos, bueno, de farmacológicos no tiene absolutamente nada. Exacto. Lo único que sabemos es que el cerebro, fíjese la influencia de los significantes, de lo cual hemos hablado tanto desde el punto de vista del campo simbólico de un sujeto, o de lo que Levi-Strauss hablaba de la eficacia simbólica, en un tema que tiene que ver más con la clínica, en este caso neurológica o hasta psiquiátrica, porque el problema en la eficacia del placebo, podríamos hablar de una eficacia simbólica en el placebo, como decía Levi-Strauss, sobre la eficacia simbólica en el chamán, sustentado en el mito. Pregunta. Son cosas que van a quedar Usted medio... no me quiso contestar por qué curó el placebo. No, es que no hay un Yo motivo. tiro una hipótesis, me arriesgo a tirar una hipótesis que hasta ahora la ciencia no ha podido responder. No, por supuesto. Y creo que es una pregunta que queda un poco abierta, ¿no? Como para ver cómo podemos... Me gustaría saber si la gente en Twitter ahí está diciendo algo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que se le ocurre de la gente? ¿Por qué podría curar un placebo, no? Digo, como para que la gente nos vaya contando algo mientras transcurre el programa de hoy. ¿Qué opinás? Me parece muy bien, es un desafío, es una apuesta Dura, fuerte. Esperemos no haberles quemado la cabeza, que sigan liberando la dopamina suficiente por lo Como menos para para poder seguir un poco no más. solo la dopamina, la serotonina, digamos, Todas las todos los cosas que hay neurotransmisores, adentro. efectivamente.